Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará el día de hoy como moderador de la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Sección 2, el humanismo y la gestión del miedo laboral. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Diego, muy buenas tardes y bienvenido. Apreciado Oscar, muy buenas tardes. Para mí un placer estar acá con ustedes y bueno, muy contento nuevamente de estar pues con mi comunidad tratando estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti por tu presentación. Muy bien, bueno, queridos colegas, acá comenzando con otra actividad académica de nuestra ruta, una ruta muy novedosa para todos ustedes, como lo han podido ver a lo largo del año pasado y de la clase que tuvimos la semana anterior. Y que pues mi interés es que ustedes como responsables del sistema de gestión realmente pongan en marcha diferentes conocimientos relacionando no solamente los aspectos técnicos, sino también aspectos relacionados con el humanismo. Recordemos que nosotros gestionamos los riesgos de trabajadores, pero no hemos tenido tradicionalmente en cuenta que hay unos riesgos inherentes a que somos humanos y estos riesgos no están siendo tenidos en cuenta en muchas de las organizaciones del día de hoy y pues mi interés y el interés de Positiva y Positiva Educa es precisamente vincular estos elementos del humanismo. Recuerden que también me pueden encontrar en esta comunidad de la cual pues ya la hemos venido tratando a lo largo del año pasado, pero también me pueden encontrar en el arte de trabajar feliz, en mis redes sociales como el arte de trabajar feliz. Ahí también, pues, si quieren de pronto algún tema particular, pues me pueden contactar. Recordemos nuestra ruta de conocimiento de habilidades humanas. Es una serie de 15 actividades académicas que realizaremos a lo largo de este año. Ya estuvimos la sesión pasada en la gestión del pensamiento crítico, en donde veíamos que lo más valioso que tiene una organización son sus trabajadores, es su capital humano. Pero no solamente el capital humano que es contratado para unas tareas específicas, sino este capital humano que tiene unas capacidades, unas características críticas en donde él es realmente valioso, no es por su cargo, sino por lo que tiene por dentro, digámoslo así, por las habilidades que tiene en su corazón y en su mente, que pueden servir mucho de utilidad a la organización y a la protección de nosotros los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, pues es muy interesante que sepamos que a través de esta comunidad que nos ofrece Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, sigamos esta ruta de conocimiento tan interesante y que les propongo pues a ustedes seguir con mucho cariño. Entonces, esta es nuestra ruta de conocimiento. Muy bien. Bueno, Oscar, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra actividad evaluativa antes de entrar en materia? ¿Qué opinas? Claro que sí, doctor. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a todos nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizamos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final
es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una forma de gestionar el miedo desde seguridad y salud en el trabajo? A, realizando mediciones sobre el nivel del miedo. B, no provocando miedo en los trabajadores. C, capacitando a los líderes acerca de no generar miedo. D, comprender que somos vulnerables. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Bueno, está ahí. Corresponde a nuestros participantes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, realizando mediciones sobre el nivel de miedo, 16%. B, no provocando miedo en los trabajadores, 8%. C, capacitando a los líderes acerca de no generar miedo, 36%. Y D, comprender que somos vulnerables, 39%. Continuamos con la segunda pregunta. Indique por qué los rituales ayudan a gestionar el miedo desde la seguridad y salud en el trabajo. A, porque es una acción presente. B, porque nos enfoca en lo que es importante. C, porque recuerdan el pasado. D, porque anticipan el futuro. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. A, porque es una acción presente, 9%. B, porque nos enfoca en lo que es importante, 13%. C, porque recuerdan el pasado, 1%. D, porque anticipan el futuro, 7%. Y E, todas las anteriores, 70%. Muy bien. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuál de las siguientes no es un aspecto clave para la gestión del miedo? A, la cultura organizacional. B, el liderazgo. C, no necesitar trabajar por exceso de dinero. D, comunicación efectiva. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, la cultura organizacional, 5%. B, el liderazgo, 5%. C, no necesitar trabajar por exceso de dinero, 83%. Y D, comunicación efectiva, 7%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Diego. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Permítanme, yo les pongo mejor esta presentación. Listo, entonces ya una vez habiéndonos evaluado, vamos a mirar qué dice Hans Bude, que es un escritor alemán que tiene un libro que se llama La Sociedad del Miedo y lo sacó en el 2017. Y él dice, miren pues el juego de palabras acá. Lo que yo pienso que tú piensas de mí repercute de vuelta sobre lo que yo pienso sobre mí mismo. Y lo que yo pienso sobre mí mismo influye a su vez sobre el modo en cómo actúo en presencia tuya. Esto lo saco a alusión hablando de miedo, que es un tema que no suele abordarse en las empresas y menos desde seguridad sano del trabajo. No, yo no conozco empresas que gestionen el miedo en los trabajadores. Miren que lo digo es porque en general uno de los mayores riesgos que no gestionamos en las organizaciones es el miedo a qué dirán los demás. O sea, siempre tengan presente, queridos responsables de los sistemas de gestión de nuestras empresas que estamos acá en esta charla, entiendan que los trabajadores a los cuales ustedes le están gestionando los riesgos, para ellos uno de los principales motivos de miedo es qué pensarán los demás de esa persona. Y entonces, si nosotros ya sabemos esto, pues debemos gestionarlo. Hablen con sus equipos de trabajo y establezcan la gestión del qué dirán. Eso afecta mucho la seguridad y la salud de los trabajadores. Y por eso lo traigo aquí
a colación en esta primera reflexión. Entonces, nuestro objetivo es que ustedes, los responsables de los sistemas de gestión de las empresas afiliadas a Positiva, incluyan el concepto del miedo dentro de esa gestión. O sea, ustedes deben gestionar el miedo en sus empresas. Nadie gestiona eso y debemos gestionarlo porque el miedo es una de las cosas que más nos hace generar accidentalidad y enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo eso, pues vamos a ponernos pilas para poder adelantar ese proceso. Entonces, el miedo es algo muy innato en nosotros los trabajadores humanos. El miedo hace parte de nosotros. Nuestro cerebro tiene un gran cerebro reptiliano y un gran cerebro capacitado para sentir temor y poder huir de los peligros. O sea, estamos muy desarrollados en eso, quizás hasta más desarrollados que en el tema cortical, o sea, el tema del razonamiento y el pensamiento. Por eso mi lucha en esta comunidad de que usemos la razón, la inteligencia, que es lo más grande que nos dio Dios o que nos dio la naturaleza, porque tenemos un gran cerebro reptiliano que es muy temeroso y que hace que nuestras acciones en general son acciones definidas por los temores y los miedos que nosotros tenemos. Entonces, en la actualidad, el miedo pues no se gestiona en las organizaciones. Comencemos con lo básico. Todos creemos por lo general que estamos gestionando adecuadamente seguridad en el trabajo. Cuando yo salí de mi especialización como gerente en seguridad en el trabajo siendo médico, a mí en general en la universidad nadie me habló, ningún profesor me habló, ni ningún libro me habló de gestionar el temor o gestionar el miedo en las empresas, como si el miedo no fuera un peligro o un riesgo, como lo queramos clasificar en estos temas. Entonces, ¿qué hacemos? Incluimos los mismos riesgos de siempre: riesgo químico, riesgo físico, riesgo psicosocial, riesgo público, riesgo ergonómico, y siempre incluimos en las matrices de peligros y riesgos los mismos riesgos de siempre. Pero esa técnica o esos aspectos técnicos no involucran los peligros y los riesgos relacionados con nuestra vulnerabilidad. Es decir, tengan en cuenta que sus trabajadores son de por sí miedosos, temerosos, vulnerables, que somos vulnerables, ¿cierto? Entonces ahí yo hago la pregunta: ¿cómo nos ven las empresas a nosotros los trabajadores? O la otra pregunta es: ¿cómo nosotros, los responsables del sistema de gestión, gestionamos la seguridad y la salud de nuestros trabajadores que son temerosos y que son vulnerables? Porque al parecer en las empresas del mundo de hoy contratamos a nuestros trabajadores para que sean excelentes, para que no sean infalibles, para que no se equivoquen, para que no fallen, para que siempre estén dispuestos, para que siempre den más, para que se transformen, para que se adapten al nuevo mundo. O sea, siempre queremos de los trabajadores que siempre den el 110% o que se pongan la camiseta, que es otra palabra muy frecuente. Y sin embargo, no tenemos en cuenta de que esos trabajadores a los que les pedimos eso están llenos de temores, están llenos de incertidumbres, son vulnerables, y eso afecta mucho el rendimiento laboral y afecta mucho las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. Entonces yo creo que si comenzamos desde la alta gerencia, y si no podemos desde la alta gerencia, desde ustedes, desde seguridad en el trabajo, a que su propio equipo de trabajo de seguridad y salud en el trabajo se hagan pilotos en donde se gestione la vulnerabilidad, en donde se hagan cosas teniendo en cuenta, venga, ¿a quién se le va a poner a hacer este proceso? ¿A esa persona le dará temor realizar esa actividad? Es una pregunta que nunca le hacen a uno como trabajador, ¿cierto? Te preguntarán a ti, Diana, o te preguntarán a ti, Juana, o te preguntarán a ti, Diego o Martín, a ti te da temor hacer esa actividad. O sea, de eso nadie le pregunta a uno esos aspectos, y yo creo que por ahí, si las organizaciones y los responsables del sistema comenzáramos por ahí, nos evitaríamos tanto gasto de dinero en cosas tan básicas como la protección de los trabajadores. Entonces es una invitación muy sencilla. Y definitivamente vivimos en una sociedad de miedo. Vivimos en una sociedad de miedo. Todo está diseñado en la actualidad para tenerle temor.
¿Por qué? Porque las exigencias, las presiones sociales son muy evidentes. Conclusión, nuestros trabajadores, los que están ahí, a los que nosotros los cuidamos en las empresas, son trabajadores que están siempre tratando dar lo mejor de sí para tratar de adaptarse a las presiones sociales, digámoslo así. Y eso de por sí es un gran riesgo que no gestionamos en las empresas. Entonces la pregunta es, ¿por qué vivimos en una sociedad de miedo? Y acá les presento algunos aspectos. Porque tenemos unas bases fisiológicas y anatómicas específicas para ser temerosos. Porque somos, como lo diría Hans Budé, somos seres en falta. O sea, vivimos pensando, estamos tristes por el tiempo que ya pasó y estamos pensando o deseosos del tiempo que no ha llegado. Entonces, no nos mantenemos en tiempo presente y eso nos genera mucha incertidumbre, muchos temores. La presencia total y la plenitud extrema no son posibles en la condición humana. Miren esto qué tan interesante. O sea, ser feliz plenamente, ser totalmente, ser plenos totalmente es imposible, porque siempre hay algo que puede ser mejorado. Y eso, esa presión social a que tenemos que ser siempre perfectos, no es posible lograrlo. En nuestro mundo suceden acontecimientos que nos generan miedo, ¿cierto? Son acontecimientos que nos pasan constantemente, o lo que yo diría en términos éticos son dilemas éticos. Siempre nos pasan dilemas éticos. ¿Será que me levanto ya o será que dejo la alarma 5 minutos más tarde? ¿Será que me baño con agua fría o será que me baño con agua caliente? ¿Será que escribo bien este correo o lo escribo de cualquier manera? O sea, siempre nos enfrentamos a acontecimientos y todo eso nos genera un cierto temor. El miedo provocado por el exceso de pasado y yo me equivoqué, acá no es de pasado y de presente, sino de pasado y de futuro. Tenemos permanentemente un miedo al futuro y un miedo al pasado. Y por nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es un gran generador de temor, de no comunicar lo que queremos, de que nos interpreten las cosas de una manera inadecuada. Nuestro lenguaje es uno de los factores más importantes que tendríamos que trabajar en las empresas y que lamentablemente no lo hacemos para poder que nuestros trabajadores cada vez tengan menos miedo. Pero también una disminución en la clase media. Cada vez más se está acabando con la clase media en los países. El miedo ante la forma de cómo interpretamos las situaciones, el miedo a que la empresa cada vez sea la que nos da la dignidad y que si perdemos nuestro trabajo nos quedamos sin dignidad. Miren que no hay cosa más temerosa que perder el trabajo. Uno de los grandes miedos del humanismo contemporáneo es perder el trabajo. Es como si cayéramos en un vacío total. Y en términos humanísticos y éticos no tiene nada que ver eso. O sea, la dignidad no puede ser dada solo por una organización, sino que la dignidad está en nosotros mismos, pero que como nosotros no cultivamos nuestra dignidad, entonces solamente apelamos a lo que las empresas quieran hacer con nosotros. Miedo a ser diferente de los demás, miedo a la pobreza, y eso es un concepto que maneja Zygmunt Bauman en un libro que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, en donde Bauman dice de que tenemos temor permanentemente a ser pobres. Y ya nuestros trabajos no nos dignifican. Estamos esperando la quincena, estamos esperando que llegue el fin de semana, estamos esperando que lleguen las vacaciones y como que la vida entre el lunes y el viernes, como que la vida se detiene y como que comenzamos a vivir plenamente los fines de semana o comenzamos a vivir plenamente en vacaciones. Y eso no puede ser. O sea, no es posible que nos sigamos gastando la vida para ir a trabajar a una empresa, para pensar de esa manera. O sea, creo que la vida se nos está escurriendo por entre las manos si seguimos pensando así y si no tomamos medidas pues para generar un control de nuestro miedo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo no tener miedo? Apelo a esta pregunta con un libro que tengo acá que se llama Elementos para una ética de la vulnerabilidad de Corinne Peluchón, y es una frase que ella dice, el hombre necesita que su trabajo y su contribución sean reconocidos para tener una relación sana con su propia identidad. Entonces, miren, responsables del sistema aquí, todos ustedes acá que me acompañan, miren lo importante de sus acciones. O sea, es como hoy en día lo
único que genera trabajo es tu dignidad o de las pertenecer a una institución, es también así de importante que esa institución te dé la palmadita y te diga, hey, Diego, lo estás haciendo tan bien. O decirle, por ejemplo, a Tatiana Álvarez, que acá nos acompaña, Tatiana Álvarez, hey, lo estás haciendo excelente. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por intentar cumplir con las actividades que te ponemos, de verdad que muchas gracias. Y en ese sentido, Peluchón dice que si no estamos constantemente indicándole a nuestros trabajadores que le reconocemos las cosas buenas que hacen, realmente es mantener al trabajador en una falta de identidad porque mantiene temor permanente. Y entonces ahí pues es una consideración muy importante. Entonces la pregunta es cómo gestionar el miedo en las empresas, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a dividirlo como en varios aspectos. Lo primero que tenemos que gestionar en las empresas es entender que somos vulnerables. Eso es lo primero. O sea, nosotros no trabajamos con trabajadores perfectos, ni con trabajadores que dan el 110%, ni con trabajadores que se ponen la camiseta. No, eso no nos podemos mantener en esa nube de que tenemos que tener la camiseta puesta. No, es que eso no es una orden, eso nace del corazón. Y para que nazca del corazón tenemos que quitarle el miedo a que nuestros trabajadores trabajen. En ese sentido, eh, considerar que somos temerosos y que no somos perfectos y que todo nuestro sistema está basado en que el trabajador falle en el cumplimiento del procedimiento y no en conocer por qué es vulnerable y a qué procesos. O sea, siempre estamos gestionando es en qué se equivocó el trabajador, es que no se puso el elemento de protección, en qué falló el trabajador, es que es que no falló el control administrativo, ¿en qué falló el proceso? Es que el trabajador, es que falló la máquina, falló el control de ingeniería, es que se dañó el motor del ventilador y hubo un aumento del material particulado. Siempre estamos buscando como la causa, efecto, pero no gestionamos en qué es vulnerable el trabajador y a qué proceso. O sea, cuando yo pongo a un trabajador a un proceso, yo no lo pongo por sus habilidades que dice en la hoja de vida. Yo lo pongo ahí es porque yo ya conversé con él y yo ya sé que él no es temeroso a ese proceso. Me explico, yo soy, por ejemplo, yo le tengo temor a las alturas. Si a mí me pusieran a trabajar en algo que es de trabajo en alturas, créame que si lo tengo que hacer por mantener a mi familia, lo hago. Pero eso va a generar que yo me monte allá con mucho temor y eso me va a hacer muy vulnerable. Pero si conmigo se sientan y me dicen, Diego, realmente estás preparado, quieres montarte a hacer esa actividad en alturas, si nosotros conversamos con nuestros trabajadores, ellos quizás nos dirían cosas que no están dispuestos a decirnos si no se lo preguntamos. Entonces, eso es muy importante. Dialogar con franqueza con los equipos de trabajo y establecer a qué le tememos y realizar una gestión individual. La gestión del miedo se gestiona, o sea, uno puede de la mano de los trabajadores ir trabajando, como por decir algo, con departamentos de psicología, ir trabajando la razón de los temores o la razón de los miedos. O sea, este tipo de actividades académicas o educativas como controles administrativos deberían estar en las organizaciones. Si su organización tiene acceso a un psicólogo que ayude a acompañarle los temores y los miedos y las vulnerabilidades a nuestros trabajadores, yo creo que sería interesante poder aplicar por hecho. Y dar por hecho de que somos contingentes, es decir, en nuestra gestión siempre demos por hecho de que quizás nuestro trabajador falle. O sea, pongan eso sobre la mesa. Venga, por eso la confianza es tan importante en el mundo de la ética organizacional, porque confiamos, porque creemos que el trabajador va a hacer lo mejor posible para lograrlo, pero que es posible que no lo logre, ¿cierto? Y yo ya tener considerado eso, o sea, en el equipo, en el proceso, si falla, qué actividades se deben hacer, porque el trabajador puede fallar y es bueno conversar sobre eso. Venga, Diego, o venga, Tatiana, o venga, Marcela, si usted va a hacer esta actividad, es posible que falles. Vamos a hacer todo lo posible para que no falles, pero si fallas, no te preocupes. Vamos a hacer estas otras cosas, ¿de acuerdo? Y así el trabajador tiene menos miedo de hacer esa actividad porque ya se conversó que es posible que ella falle, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo acepto en el equipo de trabajo
yo como líder acepto de que mi trabajador puede fallar y lo comunico con él y que el jefe mío me diga, Diego, vas a hacer esta propuesta, pero es posible que no nos la ganemos. Pero no te preocupes, si no nos la ganamos, para eso vamos a hacer esta otra propuesta que la vamos a mandar a otra institución. Estoy poniendo un ejemplo y así sucesivamente. Siempre conversen en los equipos de trabajo en seguridad en el trabajo sobre la posibilidad de fallar en los procesos para que de facto en el proceso esté claro en qué se puede fallar y que el trabajador sepa que él puede fallar eso y que sabe que el jefe sabe que él puede fallar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno verbaliza eso, cuando uno se verbaliza esa situación, los miedos se disipan, se bajan los miedos y al bajarse los miedos se aumenta el compromiso y si aumenta el compromiso se aumenta la posibilidad de lograr el objetivo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan muy presente. Ese es el primer paso. El segundo paso que debemos hacer en las organizaciones es tener en cuenta la gramática. Entonces, imagínense ustedes, ¿cuándo hemos hablado o quién nos ha hablado a nosotros de la gramática como una acción para tener menos miedo de trabajar, ¿cierto? O tener menos miedo de ser despedido, o tener menos miedo de fracasar en un proceso. Eso es algo muy importante en términos éticos y humanísticos. Es cierto que tememos a la muerte y a la finitud, o sea, le tenemos mucho miedo a morirnos. De esto nunca se habla en las organizaciones en seguridad en el trabajo, mucho menos, ¿cierto? O sea, saber que nos vamos a morir es algo que está innato en nosotros y que no suele conversarse en el mundo de las organizaciones. La cultura, o sea, el fomento de la cultura, la literatura, la poesía, la música, la escritura, el arte, todas las manifestaciones culturales, a través de esos artefactos simbólicos, lo simbólico de pintar, lo simbólico de una poesía, lo simbólico de un haiku, por ejemplo, que es un tipo de poesía japonesa, a partir de todos esos artefactos simbólicos, ha intentado que los seres humanos reduzcamos la angustia. Es decir, la literatura humanística y filosófica es clara en decir que cuando tú participas o actúas en actividades culturales, eso te disminuye la angustia frente a la incertidumbre de morir, de accidentarnos, de enfermarnos, ¿cierto? Entonces, participar en ese tipo de actividades ayuda mucho. Y no es que la organización tenga que hacer un mega evento cultural ni nada de eso. Poner en el descanso a que el trabajador pinte puede ser simplemente una actividad, un artefacto simbólico cultural que le ayude al trabajador a disminuir su estrés y su angustia por el miedo a la finitud. O sea, el miedo de ser vulnerable, el miedo de equivocarse, el miedo del que dirán los demás. Entonces, pongan a los trabajadores en equipos de trabajo a pintar, a escribir. A ustedes les han enseñado en un párrafo a decir lo que tienen que decir, ¿cierto? Eso como que no nos lo enseñan. A ustedes les han enseñado a escribir correctamente un correo electrónico, ¿cierto? En donde, en la primera línea que se debe poner, en el segundo párrafo que debe ponerse, a uno no le enseñan eso, ¿cierto? Pero claro, como no nos enseñan eso y solamente nos hemos enfocado en educarnos en lo meramente técnico, entonces, ¿para qué es? Entonces, son personas, o encontramos en las empresas jefes llenas de títulos, llenas de los super títulos súper importantes, pero no saben escribir y no saben leer en público, por ejemplo. Cosas tan sencillas como eso. Entonces, eso es muy importante. Los dos artefactos más importantes con respecto a este tema del miedo son los mitos y los ritos. Con los mitos yo hago narraciones, es decir, los seres humanos somos de mitos, somos de narrar historias, nos encanta contar cuentos, nos encanta contar historias y nos encanta que nos las cuenten. En eso nuestras damas aquí en este grupo, nuestras damas son muy buenas porque las mujeres son desde las épocas primitivas fueron recolectoras y como eran recolectoras, pues se juntaban entre las damas y tenían que contar historias, mientras que los hombres no somos tan buenos para eso porque nosotros salíamos a cazar. Antes nosotros necesitábamos estar en silencio para salir a cazar y ser exitosos en la casa, pero nosotros desarrollamos otro tipo de habilidades.
que son, gracias a Dios, hombres y mujeres tenemos habilidades totalmente distintas. Y los ritos, o sea, las acciones, es cuáles son los ritos que tenemos que hacer en alusión a las acciones para poder mejorar nuestro trabajo. Entonces, ya ustedes saben, es que el profesor Diego me dice que para yo poder disminuirles el miedo a mis trabajadores, yo tengo que hacer dos cosas. Por uno, buscar que narren cuentos. Entonces, por ejemplo, hacer cafés literarios, cuento de historias, cuento de su historia personal, cuento de sus aficiones, de ser aficionado a ciertos temas. Y por el otro lado, los ritos. Los ritos es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el rito de tomar el té en Japón, no sé si lo hayan visto. Eh, si han visto el rito de Japón, ustedes se darán cuenta de que para los japoneses tomarse el té, hacen un extenso ritual de horas en donde hacen una secuencia de movimientos muy estereotipados, muy, ¿cómo se diría eso? Como muy teatralizados, y la invitación es a eso, a ritualizar lo que hacemos. Entonces, ritualizar nuestros baños, ritualizar nuestras conversaciones, tomarnos un café, ritualizar e iniciar una reunión, por ejemplo. Entonces, al ser humano nos gustan que nos cuenten los cuentos y contarlos, y no soportamos los cambios acelerados. No sé si ustedes han promovido en sus empresas que tenemos que ser atento a los cambios, que tenemos que reinventarnos constantemente. No, ¿qué cuento de reinventarnos? Un ser humano no se reinventa. Nosotros somos, si conocemos cómo funcionamos como seres humanos, nosotros somos el proceso de una evolución natural, a que esa evolución se da con base a unos cambios externos, pero nosotros no nos reinventamos, nosotros vamos aprendiendo de los errores y a partir de ahí nos vamos desarrollando. Entonces, ese cuento de que tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre cambiando, mire que en términos humanísticos eso es muy peligroso porque nosotros no soportamos los cambios acelerados. O sea, nosotros somos como el sapo que lo meten en el agua caliente y el agua está primero tibiecita y se va calentando y se va calentando y se va calentando y el sapo no se va dando cuenta porque se va adaptando muy rápidamente. Y finalmente el sapo termina muriendo pues porque se hirvió el agua y no se dio cuenta. Pero obviamente ese es una alegoría, pero nosotros funcionamos de esa manera. Nosotros no somos buenos para adaptarnos muy rápidamente a la historia. En ese sentido, para poder soportar como unos cambios acelerados, necesitamos relatos que nos den seguridad frente a los cambios. Es decir, el ser humano acepta los cambios cuando nos explican claramente de qué se trata. Pero vamos a mirar, en las organizaciones no suelen contarnos en qué consisten los cambios o por qué se están dando los cambios, sino que en las empresas generan los cambios y a nadie le dicen ni por qué, ni para qué, ni con qué propósito. Entonces, gestionemos eso en nuestros sistemas de gestión de tal manera que los cambios se tengan como una debida comunicación, porque ya sabemos que los humanos no soportamos cambios acelerados. O es un tema que no está propuesto aquí. Por ejemplo, los seres humanos, la velocidad nuestra es la lentitud. Nosotros no tenemos a la velocidad como velocidad natural del ser humano, sino la lentitud. Y por el contrario, en el mundo laboral queremos hacerlo todo rápido, todo tiene que ser para allá y pues no entendemos todavía por qué nos enfermamos y nos accidentamos en nuestros trabajos. Pues, ¿cómo no nos vamos a enfermar si la velocidad en nuestras empresas es la rapidez y la velocidad del ser humano es la lentitud? ¿Cierto? Entonces es muy complejo. Realizar actividades culturales como controles administrativos. Entonces, lo que yo les decía, bueno equipo, ¿cómo vamos a hacer, conforme a lo que dijo el profesor Diego, en la comunidad de habilidades humanas de Positiva y de Positiva Educa, cómo vamos a hacer nosotros para que hagamos rituales, para que hagamos narraciones, para que expliquemos los cambios y así sucesivamente? Entonces, es muy importante. Bueno, y el tercero, vamos a mirar la creación de los rituales. Recordemos que el ritual exige una teatralización, es decir, me voy a tomar un café. ¿Cómo se toma un café? Entonces hay que establecer cómo nos tomamos el café en la empresa. Entonces primero ponemos el mantelito, ponemos la cucharita, ponemos el pocillo,
revolvemos el café, o sea, todo eso se tiene que teatralizar entre todos, parece muy absurdo en el mundo de hoy, en donde ni siquiera nos miramos para saludarnos, pero es que así es que los seres humanos funcionamos así. Que nos hayamos querido olvidar de cómo funcionamos en los últimos 150 años, eso es otra cosa, pero en la vida nos pasa factura. Y si no ritualizamos lo que hacemos, nos vamos a enfermar con mayor frecuencia. Entonces, ¿cómo ritualizamos una reunión? Todo el mundo con el celular guardado y apagado en un sitio. Nos vamos a preguntar cómo estamos nosotros, nos vamos a preguntar cómo están nuestras familias, cómo están nuestros hijos, nos vamos a preguntar cómo está la salud, y a partir de ahí vamos a mirar cuál es el objetivo de la reunión, cuáles son los problemas que hay que resolver, cuánto tiempo tenemos de reunión, y así sucesivamente se ritualizan las actividades. Los rituales son acciones presentes, ojo, pero yo estando en presencialidad, porque el ritual me recuerda estar, que estoy aquí y ahora, sin embargo, me recuerda mi pasado y me anticipa el futuro, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que más, en lo que menos estamos es en el presente, pues los rituales nos permiten estar en el presente. El ser humano no puede vivir sin rituales, pues se requiere conectar estas tres dimensiones temporales. Como no ritualizamos lo que hacemos, entonces nos la pasamos en el futuro o en el pasado, pero no logramos conectar las tres cosas. Y los rituales nos permiten esa conectividad de los tres tiempos para poder ser mejores, para pensar mejor. Pero claro, ¿cómo vamos a ser más, cómo vamos a ser más expertos o más ¿cómo se dice esto? Más eficaces y eficientes en nuestras tareas, cómo vamos a ser más innovadores, que es la palabra que estaba buscando, cómo vamos a ser más innovadores si estamos pensando o en el futuro o estamos pensando en el pasado y menos en el presente. Entonces, para poder ser innovadores tenemos que conectar los tres tiempos y por eso uno debería establecer, si quiere ser más innovador, ritual para la creación o la generación de productos nuevos. Entonces hay que ritualizar el café, el tablero, escribir de colores, establecer los tiempos, o sea, hay que ritualizar el café, eso hay que ritualizarlo y eso se puede hacer en nuestras empresas. Ritualizar el saludo, las reuniones, las conversaciones, el comienzo y el final de la jornada. Es muy importante, por ejemplo, que ustedes ritualicen el inicio de la jornada y que ritualicen el final de la jornada, cómo se comienza el día en la empresa y cómo se cierra en la empresa. Eso no se hace en las organizaciones, ¿de acuerdo? El ritual de comer, el ritual de iniciar una tarea y así sucesivamente. Muy bien, vamos a mirar los aspectos claves. Entonces, ¿qué tiene que ver el miedo? ¿Por qué el miedo es tan importante y cómo debemos, a través de qué herramientas podemos impartir como un cambio en que nuestros trabajadores tengan cada vez menos miedo en la cultura organizacional? En la cultura de una empresa juega un papel crucial en la gestión del miedo. Es importante fomentar una cultura que promueva la confianza. La gran mayoría de la gente no habla de confiar en el otro, la transparencia y el respeto mutuo entre los empleados. Esto puede incluir prácticas de comunicación abierta, liderazgo participativo y apoyo emocional. Generemos esa cultura organizacional. Pero es que ustedes están esperando a que en la alta gerencia monte todo un nuevo cambio cultural organizacional. No, no se queden esperando eso. Háganlo ustedes desde Seguridad Sano del Trabajo. Desde Seguridad Sano del Trabajo ustedes pueden comenzar con este tema. El segundo aspecto, liderazgo. Los líderes tienen la responsabilidad de establecer el tono en la empresa, el tono, y moderar un comportamiento que fomente la confianza y la seguridad entre los empleados. Deben estar dispuestos a abordar el miedo de manera proactiva y proporcionar apoyo necesario para que los empleados se sientan seguros y respaldados. Esto no suele pasar en las empresas. Nadie quiere gestionar eso, ¿cierto? Venga, ¿cómo hacemos para que tú confíes en mí y yo confíe en ti? Yo no sé si ustedes, los que están acá presentes, han tenido conversaciones con sus jefes en donde sus jefes les digan, venga Diego o venga Tatiana, ¿qué tengo que hacer yo para que usted confíe en mí y yo qué debo esperar para yo confiar en usted? Esas preguntas no se han hecho en general en las organizaciones. Si te parece, Oscar, voy a mirar un poco, voy a pasar la página y voy a mirar en el chat a ver si hay alguna pregunta. Pero no veo por acá preguntas todavía. Entonces, bueno, vamos a continuar. Muy bien.
El tercer aspecto que tenemos que establecer es la comunicación efectiva, ¿cierto? Hablábamos de la gramática, recuerden, la comunicación clara y transparente es esencial para abordar el miedo en la empresa. Los líderes deben comunicar regularmente información relevante sobre los riesgos, las políticas y los recursos, y se deben establecer canales de comunicación abiertos entre empleados y jefes para expresar los miedos, las preocupaciones. El cuarto aspecto es la identificación y manejo de riesgos. En eso somos todos acá muy expertos, pero no hemos hablado de que es importante identificar, evaluar, valorar y tratar los riesgos en nuestro lugar de trabajo, como condiciones inseguras, prácticas inapropiadas y conflictos interpersonales. Y una vez que se identifiquen, pues establecer las medidas para eso. La quinta y penúltima es la formación y capacitación. Hablemos con nuestros trabajadores sobre a qué le tienen temor en su proceso, a qué le tienen miedo en su empresa, a qué le tienen miedo en su vida, ¿cierto? Entonces, actividades educativas sobre seguridad, actividades educativas sobre la gestión del estrés. Yo creo que es muy importante, pues como eso. Permítanme, chicos, voy aquí a mejorar un poco para que no se nos vea acá y veamos más completa la imagen. Perfecto. Entonces, este tipo de capacitaciones, no dar la misma capacitación sobre cómo usar elemento de protección, cómo usar este tapabocas, o sea, eso está muy bien, lo tenemos que seguir haciendo, pero ¿qué otras capacitaciones vamos a dar? Pues enseñémosle a nuestros trabajadores a que nosotros como empleadores sabemos de que ustedes son temerosos tanto como nosotros y cómo hacemos para cuidarnos entre nosotros. Eso es algo, eso no tiene nada de malo que a uno le digan, Diego, a vos te da temor hacer esta propuesta, o Diego, a vos te da temor montarte a ese trabajo en alturas, o a ti te da miedo manejar esa troqueladora, porque cada vez que te veo que te veo inseguro. Ah, sí, jefe, ya que me lo dice, sí, jefe, la verdad es que hace muchos años yo vi que a mi padre le pasó algo en una máquina y él tuvo un problema también, se amputó un dedito y a mí me quedó eso como con mucho recuerdo en mi mente y entonces cuando yo me expongo a esta máquina como que recuerdo esa memoria, ese momento y me genera mucho temor. Entonces, ¿cuántos de nuestros trabajadores no están en esas situaciones y lamentablemente no lo conversamos con los trabajadores? Y el sexto es apoyo emocional y bienestar, pues generar ese apoyo, ese recurso de bienestar para lidiar con el miedo organizacional. Yo creo que ahí pues es para todos muy claro. Para terminar, una frase del libro de la Sociedad del Miedo: si no se gestiona el miedo, el trabajador estalla y nace la ira. Entonces es cuando la taza de café de un jefe se limpia con la bayeta del suelo, cuando se escupe en el pan con salmón antes de servir el desayuno de enamorados, cuando el saco de correos acaba en el río o cuando uno simplemente se finge enfermo. Eso puede servir de alivio en el momento de dar rienda suelta a la ira, pero no sirve para vivir. Mire qué tan dura esta sentencia, que es como a lo peor que podemos llegar como seres humanos, a dañar nuestros sitios de trabajo, a dañar nuestro trabajo. Eso sí sería como uno de los grandes sitios de indignidad que como trabajadores podríamos llegar y que de alguna manera todos hemos sido testigos en nuestras organizaciones de compañeros de nosotros que han llegado a esos niveles de hacer un daño lesivo o doloso, mejor dicho, hacer un daño doloso a un bien y servicio de lo que yo hago en mi empresa o un daño doloso a un trabajador o a un colaborador. Entonces, esta es nuestra bibliografía, La Sociedad del Miedo, La Filosofía de la Finitud de Juan Carlos Melich, Elementos para una Ética de la Vulnerabilidad de Corín Peluchón y La Fragilidad del Bien de Martha Nussbaum, que es un libro que les recomiendo plenamente, La Fragilidad del Bien, porque sí que somos frágiles para hacer el bien y somos muy fáciles para no hacerlo. Entonces, espero pues que esta clase haya pues colmado sus expectativas, que hayan visto un poco más de la necesidad de gestionar nuestro miedo. Y bueno, querido Oscar, yo creo que va siendo hora de empezar con nuestro sondeo. Muchas gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final.
La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes es una forma de gestionar el miedo desde la seguridad y salud en el trabajo? A, realizando mediciones sobre el nivel de miedo. B, no provocando miedo en los trabajadores. C, capacitando a los líderes acerca de no generar miedo. D, comprender que somos vulnerables. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, realizando mediciones sobre el nivel de miedo, 11%. B, provocando miedo en los trabajadores, 4%. C, capacitando a los líderes acerca de no generar miedo, 30%. Y D, comprender que somos vulnerables, 55%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Pues, hombre, Oscar, yo creo que nos fue bien. En general, pues los participantes desde el comienzo dieron una respuesta afirmativa. La respuesta correcta es comprender que somos vulnerables. Eso es algo que no lo gestionamos en las empresas, porque mire que realizar mediciones sobre el nivel de miedo es un tema del que no conversamos en esta conferencia y es muy difícil realmente valorar el nivel de miedo de las personas. Hay escalas, pero son muy subjetivas. Las escalas de miedo, de temor son muy subjetivas y en general pues no son temas que solemos ver en las organizaciones. No provocando miedo a los trabajadores, pues eso sería lo ideal, pero no es un mecanismo como muy efectivo hacer cosas para que la gente no tenga miedo. Lo que hay que enseñarle a la gente es a enfrentarse a esos temores, pues para que con rituales, con la gramática, como lo vimos, para que puedan hacerle frente a las situaciones van a generar. Pero la respuesta correcta es comprender que somos vulnerables, que fue la respuesta más acertada. Entonces creo que nos vamos por bien servidos, Oscar. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo final. Adelante. Indique por qué los rituales ayudan a gestionar el miedo desde la seguridad y salud en el trabajo. A, porque es una acción presente. B, porque nos enfoca en lo que es importante. C, porque recuerdan el pasado. D, porque anticipan el futuro. E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes para que puedan responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. A, porque es una acción presente, 12%. B, porque nos enfoca en lo que es importante, 12%. C, porque recuerdan el pasado, 1%. D, porque anticipan el futuro, 0%. E, todas las anteriores, 75%. Doctor, cuéntenos cómo nos fue con esta segunda pregunta. Nos fue excelente, es la de todas las anteriores, porque pues obviamente como lo decíamos, el ritual es de esas pequeñas cosas que nos permite estar en el presente, anticiparme ante el futuro, porque cuando yo ejecuto un ritual lo ejecuto paso a paso. Yo primero hago esto, después hago esto, y eso me permite enfrentarme frente al futuro, pero en la medida que voy haciendo cada paso voy dejando un pasado. Entonces me permite conectarme con el pasado. Entonces la respuesta correcta es todas las anteriores. Está súper bien y les recomiendo que realicen actividades de rituales. Por ejemplo, una actividad de ritual para los trabajadores que tienen poco enfoque. O sea, nuestro cerebro está muy bien desarrollado para enfocarse en una cosa. Cuando yo voy a hacer una actividad laboral, un proceso, mi cerebro tiene todas mis capacidades para yo enfocarme en lo que voy a hacer. Pero ¿qué pasa? En el mundo de hoy, cuando nos vamos a empezar a enfocar en la actividad, me llega un correo electrónico, me llega una llamada del celular, me llega un mensaje de las redes sociales y entonces nos vamos disipando plenamente. Una forma, por ejemplo, les cuento a nivel personal, mi ritual para poner en marcha mis tareas del día a día es, ¿y sabe cómo comienza mi ritual? Mi ritual es que en la pantalla de mi celular yo tengo la imagen de un águila, no sé si aquí la están viendo. Pues cuando yo voy a empezar mi actividad, yo veo esta imagen del águila que me tiene que recordar que tengo que enfocarme en esa tarea y que hasta que no la termine no me puedo desenfocar en otras cosas. Entonces es una manera muy, muy sencilla de ritualizar el comienzo de yo hacer una actividad. Entonces por eso yo les recomiendo que definan, desarrollen sus propios rituales. Eso no saben lo que les va a mejorar su vida laboral y su vida privada. Oscar, muchas gracias. Vamos con la tercera. Doctor, tengo una pregunta.
que nos hace la señora Dera Isme Abril Maldonado. Nos pregunta, ¿el miedo se puede incluir dentro de los riesgos psicosociales o tienen que ser una línea de trabajo aparte? ¿Cómo se llama, perdón, Oscar, la persona? Dera Isme Abril Maldonado. Hola, Dera, encantado de saludarte, Dera, espero que te haya encantado la clase. Dera, vea, la 2646, que es todo el tema de la gestión del riesgo psicosocial, las baterías de riesgo psicosocial, la 2404, toda esta normatividad en general no vincula a la gestión del miedo ni mediciones de miedo específicas, ¿cierto? Entonces, como el tema de la batería de riesgos psicosociales de ley, pues tenemos que gestionar los riesgos psicosociales como lo dice la ley. Pero eso no quiere decir que como yo ya aprendí de que el miedo debe hacerse, gestionarse directamente en nuestras organizaciones, incluirlo en nuestras matrices de peligros y riesgos, entonces yo creo que eso lo tienes que hacer aparte. Buscar en internet con base a tu organización, a tus procesos, a tus baterías anteriores si las tienes, cómo debo yo gestionarle el miedo a mis trabajadores porque por decir algo tengo unos altos niveles de estrés organizacional con base a las últimas mediciones de la batería. Entonces, la respuesta es, sí tienes que gestionarla, pero nuestra normatividad en riesgo psicosocial no es específica en gestionar el miedo. Gestiona los riesgos, ¿cierto? Riesgos intralaborales, riesgos extralaborales, y ahí se pueden tocar tangencialmente algunos temas, pero no es específica de miedo. Entonces, yo creo que aparte deberías investigar un poco más para gestionar el miedo. Muchas gracias, doctor Diego. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es un aspecto clave para la gestión del miedo? A, la cultura organizacional. B, el liderazgo. C, no necesitar trabajar por exceso de dinero. D, comunicación efectiva. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan responder la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, la cultura organizacional, 4%. B, el liderazgo, 1%. C, no necesitar trabajar por exceso de dinero, 89%. D, comunicación efectiva, 6%. Doctor Diego, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? No, nos fue excelente. Miren que todas eran muy claras, excepto esa cascarita que no, como que no tenía nada que ver. Efectivamente, la respuesta correcta era esa, la D, en donde pues no está metido dentro de los aspectos necesarios para gestionar el riesgo, el temor, el tema de no necesitar trabajar por exceso de dinero. Y yo esta pregunta la hice, pues mis evaluaciones son más, no tanto rajar a mis estudiantes, sino más bien como parte del proceso académico. Y era para comentar lo siguiente, Oscar, y ya con esto terminamos. Uno de los aspectos que más genera la eliminación o la disminución del miedo de trabajar es tener unas finanzas personales saneadas. Trabajadores que están endeudados, que están con el gota a gota encima, trabajadores que necesitan salir a comprar cosas inútiles solamente para aparentar. Eso es lo de los aspectos que más hace que nuestros trabajadores tengan temor de perder sus trabajos y por tanto de no hacerlo mejor posible, de no hacer mejor su trabajo por ese miedo de ser despedidos. Entonces, hagan actividades académicas o formativas en su organización para enseñar a los trabajadores a cómo comprar con inteligencia y no comprar con el corazón. O sea, comprar cosas realmente que sí sean necesarias, de tal manera que los trabajadores que tengan mejor saneadas sus finanzas y esto les permitirá ser mejores ciudadanos y mejores trabajadores porque no tienen miedo de ser despedido porque pues no tienen deudas importantes que pagar. Entonces, con eso quería cerrar y Oscar, darte gracias a ti, a mi comunidad, 321 participantes tenemos en el momento, ahorita teníamos un poco más, pero quiero cerrar dándole las gracias a todos ustedes de mi comunidad que me esperan para estas clases. Recuerden, la mayor y hermosa definición de humanismo es definir que el humanismo es el arte de vivir y trabajar sin miedo. O sea, esfuércense día a día, cada vez más ustedes, queridos colegas, a trabajar sin miedo, que eso se vuelva un propósito. No podemos seguir gastándonos la vida y la de nuestros colaboradores
trabajando para aparentar y para comprar. Eso no puede seguir pasando. Yo puedo tener unos gastos responsables, darme gusto en ciertas cosas, eso no tiene nada de malo, pero no más allá de lo que se debe. Entonces, trabajar sin miedo es el mayor acto de humanidad que podemos generar en nuestras organizaciones, y eso solo depende de ustedes, los que estamos aquí, que tenemos acceso a la buena educación que nos da Positiva y Positiva Educa. Entonces, con esto cierro, Oscar. A todos muchas gracias y para mí fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Diego, por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Encantado. Chao, chao. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a que descubran todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo,
Quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.